Primero que agradecer a la organización, a Jayone y el resto de compañeras del observatorio la invitación a esta jornada tan interesante. Disculpar también que no haya podido estar presencialmente en la sala por motivos logísticos. Y bueno, en mi presentación yo voy a tratar de compartir con ustedes la noción de innovación social. eh, Sobre todo desde un punto de vista conceptual, porque ya me consta que tenéis, bueno, luego oportunidad de escuchar una ronda de experiencias y iniciativas y ahora la representante de la comisión también ha compartido algunas iniciativas muy interesantes. Y mi intención es que a partir de esa mirada más conceptual sobre la innovación social, al final de la presentación, tratar de reflexionar sobre la cuestión intergeneracional en zonas rurales, desde la innovación social. Bien, yo creo que estas jornadas, de algún modo, se enmarcan un objetivo, una cuestión más amplia, que es la cuestión de la cohesión territorial y el desarrollo rural. Como saben, la cohesión territorial es un objetivo de políticas públicas desde hace varias décadas, especialmente desde la Unión Europea, a través de la política de cohesión, pero también desde el segundo pilar del programa de la política agraria común, a través del programa LEADER especialmente. Y yo creo que es en ese contexto, en los objetivos de cohesión territorial, donde deberíamos situar el fenómeno de la despoblación rural, que como saben es el fenómeno que mayor atención ha acaparado en el Estado español, tanto desde un punto de vista mediático como desde las políticas públicas. Y ahí tenemos todo el trabajo desde la Secretaría del Reto Demográfico y también desde las mismas comunidades autónomas que se han subido a ese tren legislando y diseñando estrategias para abordar la despoblación. Yo hoy quería, a modo de introducción, quería compartir una noción que yo creo que es complementaria, incluso más completa que, que la cuestión de la despoblación, que es la noción de sinkage. Sinkage se puede traducir como declive, contracción, me gusta más contracción, pero en cualquier caso es una mirada que tiene más recorrido y popularidad en países del norte de Europa, nórdicos, escandinavos, y mucho menos en el sur de Europa y en España. Pero yo creo, como decía, que es una mirada más completa a lo que ha ocurrido en las zonas rurales. Se refiere a procesos complejos de contracción social y económica en un territorio, donde la despoblación puede ser un síntoma, uno más, pero no necesariamente ni siempre el principal o el único. Por tanto, son procesos de contracción multidimensional que tienen causalidades acumulativas y que además incorporan pues, círculos viciosos de declive que se retroalimentan unos a otros. Y se pueden deber o iniciar por diferentes factores, ya sean reestructuraciones económicas, que es lo que ha ocurrido en gran parte de las zonas rurales, no en todas ellas, pero en gran parte de ellas, una desventaja de localización, pues territorios periféricos que no se han insertado bien en las dinámicas de globalización o eventos disruptivos naturales o transiciones políticas. En cualquier caso, es interesante ver cómo desde esta mirada del Sinkridge, lo que se ha puesto sobre la mesa también es la necesidad de pensar bien en qué medida la intervención pública debe ir hacia la mitigación o hacia la adaptación a estos procesos de contracción. Y no hay que escoger necesariamente uno u otro, pero hay que medir bien la idoneidad de cada intervención. Es decir, vamos a revertir estos procesos, que es en gran medida, si ustedes leen las estrategias en muchas comunidades autónomas españolas, el objetivo de la política pública es la reversión de la despoblación, incluso la reversión del envejecimiento de las zonas rurales. Mientras, esta mirada también dice, bueno, cuidado, tendremos que pensar intervenciones en clave de adaptación, ¿no? De cómo vamos a adaptarnos a esos efectos más inmediatos que pueden generar estos procesos, pensando en la calidad de vida de los habitantes de estas zonas, ¿no? Y también pensando que en el corto y medio plazo quizá no es siempre posible o no en todos los contextos revertir este tipo de contracciones socioeconómicas y demográficas que en realidad tienen raíces históricas, son consecuencia de procesos muy largos, acumulados durante varias décadas obviamente también de transformaciones estructurales. En cualquier caso,
en el contexto de esta jornada, yo creo que es interesante centrarnos en la dimensión social del synchrage, de esos procesos de contracción, ¿eh? Como saben, en zonas rurales, principalmente, el synchrage se ha manifestado con esos procesos, ¿no?, clásicos de migración del campo a la ciudad, que no han sido iguales en todos los territorios, porque lo rural es muy diverso y España es un buen ejemplo de ello. Pero la tendencia ha sido, pues, a esa salida de gente joven, especialmente mujeres, lo que ha dejado, pues, muchas zonas con un envejecimiento relativo superior al de las zonas urbanas, sociedades rurales más masculinizadas, una ruptura del curso vital en muchos de estos territorios donde ese curso de nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir dignamente ya no es posible, no ha sido posible en todos los territorios. También muy importante, una cierta erosión de las instituciones sociales tradicionales de las zonas rurales, y ahí incluyo la familia, la institución familia, fundamental para entender la cohesión intergeneracional en los territorios. Pensemos cómo han cambiado, ¿no?, todas estas instituciones, pero no solo la familia, además, pues, el papel de las asociaciones, de los centros sociales o culturales, de los bares o tabernas, de las cooperativas agrarias, de los pequeños comercios. Y todo esto ha tenido un impacto específico, y diría incluso que más intenso en las personas maduras o mayores, ¿no?, y todo lo que tiene que ver con los cuidados. Por tanto, ese debilitamiento de la cohesión social de las zonas rurales también ha afectado a la propia identidad de los pueblos rurales y a la propia identidad o, digamos, dimensión simbólica de lo que significa lo rural, ¿no? Hay algunos autores que explican que esta dimensión social, estos procesos de contracción social, han añadido otra dimensión de aislamiento de las zonas rurales, que complementa ese aislamiento ya existente en muchas zonas rurales de carácter geográfico o espacial. Y me refiero a un aislamiento o una lejanía relacional, es decir, en las relaciones que tejen esas zonas rurales dentro de su territorio, pero especialmente hacia afuera, en términos sociales, en términos económicos, pero también en términos políticos, de influencia sociopolítica hacia afuera. No obstante, este proceso de transformaciones sociales de las zonas rurales no implica necesariamente que todas las zonas rurales estén representadas por esa narrativa que domina muchas veces nuestra sociedad, ¿no? Esa narrativa de las zonas rurales como espacios del pasado, que no han cambiado, que están en crisis, vacíos o vaciados. Yo creo que son, como creo que lo ha explicado también la representante de la Comisión Europea, son narrativas negativas, son sesgos negativos que en parte bloquean muchos proyectos de vida y empresariales en zonas rurales y que no reflejan realmente la realidad de todas las zonas rurales, porque las zonas rurales están habitadas, han cambiado, tienen pautas de vida, de consumo muy similares a las urbanas y son territorios donde también se innova, donde también hay creatividad, ¿no? Y los ejemplos que compartía la compañera de comisión es una prueba de ello. Quizás lo que hace falta también es usar otra mirada para entender bien los procesos de innovación y creatividad que han sufrido o que han experimentado estas zonas rurales. Y ahí yo creo que es donde reside en gran parte el poder de la innovación social o el potencial del enfoque de la innovación social, que nos permite o nos da otra mirada para captar mejor cómo han evolucionado las zonas rurales europeas y españolas, ¿no? En esencia, el enfoque de la innovación social es un enfoque basado en las relaciones sociales, un enfoque relacional del desarrollo rural, que está muy bien ligado o alineado con todas esas narrativas que existen sobre nueva ruralidad, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Por tanto, la innovación social, como verán, tiene mucho que ver con esa reconexión de las zonas rurales, de esa construcción de vínculos hacia adentro, pero también hacia afuera, con empresas, con instituciones, ¿eh? Y también entre generaciones y vínculos rural-urbanos, ¿eh? Entre otros. Y esto lo ha interpretado bastante bien las instituciones públicas en general, pero especialmente diría yo que la Unión Europea es la que ha incorporado con más fuerza la noción de innovación social
en sus políticas. Y una prueba de ello es la visión a largo plazo de las zonas rurales, donde la innovación social se considera pues, un elemento clave para conseguir zonas rurales más fuertes, ¿no? Eh, no obstante, la innovación social no es nada nuevo. El programa LEADER que ha presentado Ivona es en esencia una política o un método que ha promovido la innovación social en zonas rurales, especialmente por allá los años 90 cuando se puso en marcha. Y ahí están todos los documentos del Observatorio LEADER de los años 90 y de los años 2000, donde explicaba cómo debían innovar, cómo debíamos reconstruir las sociedades rurales. Y aunque no se usaba el concepto, la noción de innovación social, realmente el líder tenía mucho que ver con innovación social. Por tanto, yo siempre digo que de la innovación social, pues sabíamos de su existencia, pero no sabíamos muy bien cómo identificarla, cómo explicarla, cómo describirla y por tanto mucho menos cómo apoyarla. Y también hay que decir, desde mi modesto punto de vista, que bueno, cuando uno lee las descripciones que hace de la innovación social, por ejemplo, la Comisión en este documento de la visión a largo plazo, pues el concepto está muy confuso, no es suficientemente claro, ¿no? De ahí que, bueno, pues gran parte de los que trabajamos en ámbito de desarrollo rural, pues hayamos dedicado durante los últimos años a tratar de pensar más sobre la innovación social, sobre lo que significa y sobre cómo funciona en zonas rurales. Bien, sobre la innovación social existen varias aproximaciones. Hay quien enfatiza más la dimensión de productos, es decir, la innovación social como una solución, nuevas soluciones a necesidades sociales. Hay otras aproximaciones que se centran en el proceso, innovación en las relaciones sociales. Hay también incluso una dimensión radical, la innovación social como el empoderamiento de grupos excluidos, vulnerables, que no participan en los procesos de toma de decisiones. Podríamos añadir ahí la inclusión también de territorios marginales o excluidos, algunas zonas rurales. Y incluso una dimensión sistémica basada en la innovación social como un proceso protagonizado por la sociedad civil, que altera los roles de la sociedad civil frente al rol del mercado y frente al rol del sector público. Aunque estas dimensiones no son excluyentes, son compatibles y complementarias incluso, a mí me gusta siempre, o creo que el verdadero potencial está en explicar bien o conceptualizar bien la innovación social desde la dimensión de proceso. A mí me gusta entender la innovación social como un proceso de reconfiguración en las relaciones sociales de un territorio que conduce a prácticas sociales que atienden aspiraciones y necesidades colectivas. Aspiraciones y necesidades colectivas y cuyo resultado principal es la creación de valor social y no necesariamente siempre valor económico, lo cual la distingue bien o perfila bien algunas de las diferencias con otro tipo de innovaciones. Y por valor social me refiero, por ejemplo, a la inclusión de grupos, comunidades vulnerables o tradicionalmente excluidas de los procesos de desarrollo local o toma de decisiones en un territorio determinado. Por ejemplo, reducciones, alteraciones, cambios importantes en los desequilibrios de poder, en las relaciones de poder de un territorio. La generación de capital social, eso es fundamental, esa reconexión de las zonas rurales hacia adentro, entre generaciones, la cohesión, pero es decir, reconexión con grupos iguales, con grupos diferentes, dentro del territorio, hacia afuera, también hacia arriba, hacia las instituciones, que son importantes. Y finalmente, también la creación del famoso capacity building, que es la creación de generación de habilidades, de la capacidad de las comunidades rurales de poder iniciar nuevos proyectos por sí mismas. Y el proceso de innovación social incluiría una gran diversidad de elementos y variables, ¿no? Que tienen de alguna manera simplificadas en la imagen de la derecha. En todo caso, son procesos muy específicos a los contextos temporales y territoriales. Es precisamente desde el territorio, desde ese contexto, donde se activa o se generan unos desencadenantes, crisis, problemas,
un fondo público, una política pública, que hace a algunos actores, con su capacidad de agencia, reflexionar sobre una nueva forma de atender una necesidad insatisfecha, una aspiración de ese territorio. Para lo cual llevan a, serie a cabo una serie de acciones preparativas que lo que pretenden es movilizar a otros actores y animarlos a participar de esa idea de innovación, ¿no? Siempre me gusta destacar que entre las acciones preparativas hay una que yo creo es fundamental, que es las narrativas, y ya lo ha comentado también la compañera de la Comisión Europea, el poder de las narrativas, porque son al final las historias que contamos para convencer a otras personas sobre las ventajas de esa innovación, sobre el marco general en el que se deben entender, que conducen la propia innovación, ¿no? Si ese proceso es exitoso y consigue animar a una masa crítica de actores que negocian, adaptan y adoptan la idea de innovación, se produce esa reconfiguración de las relaciones sociales, que en última instancia pues puede generar unos resultados en términos de prácticas o actividades sociales, o más en el medio y largo plazo, pues tiene unos efectos muchas veces imprevisibles, entre los que se incluyen procesos de aprendizaje. Pero yo diría que el auténtico objeto de la innovación social es ese momento, ese proceso de reconfiguración de las relaciones sociales. Lo que realmente es una auténtica caja negra, ¿no? Porque sabemos que eso existe, que se produce ahí algo en las relaciones sociales de los actores, pero que es muy difícil de explicar, ¿no? Pues bien, durante los últimos años, pues, con varios trabajos, con mi grupo de investigación, lo que hemos tratado en parte es de explicar, en qué consiste ese proceso de reconfiguración de las relaciones sociales en los procesos o las iniciativas socialmente innovadoras. Y lo hemos simplificado en esas tres dimensiones que pueden ver ahí en la pantalla. Pero insisto, esto es una construcción teórica. Yo siempre digo que las teorías son como unas gafas. En función de la teoría con la que uno trabaja, en función de las gafas que uno lleva puestas, ve unas cosas u otras en la realidad. Pero al mismo tiempo, las teorías tienen que ser simplificar esa realidad, porque si llevamos unas gafas que nos permiten ver demasiadas cosas, pues nos confundimos y no terminamos de poder entender bien qué está pasando en la realidad, ¿no? Por tanto, ese es el objetivo de esta simplificación del proceso de reconfiguración de las relaciones sociales en torno a estas tres dimensiones, ¿eh? Simplificar un poco qué ocurre en esos procesos de innovación, ¿vale? Por tanto, una de las dimensiones sería la reconfiguración de las redes sociales de actores, ¿eh? Pues iniciativas que incorporan nuevos actores que no solían participar en ese tipo de iniciativas, o iniciativas que, a pesar de no incorporar grandes cambios en las redes de los actores que participan adoptan roles diferentes. Y eso también hay un gran potencial en esa situación. Por ejemplo, las redes vinculadas a líder son muy potentes para promover el desarrollo rural, pero se usan poco fuera del ámbito de los grupos líder. Por tanto, usar esas redes líder para otras cuestiones, como algunas de las estrategias sobre despoblación, pues sería interesante, y sería una manera de reconfigurar también los roles, que están jugando las personas que participan ahora mismo en los grupos de desarrollo rural. Una segunda dimensión tiene que ver con la reconfiguración de los mecanismos de coordinación o gobernanza de esas iniciativas y del propio territorio. Aquí me refiero a la manera en que las personas, las entidades se comunican, intercambian información, cooperan o incluso colaboran, que no son la misma cosa. O también las estructuras que se configuran, que se conforman para albergar esas redes. Me refiero pues, a modelos de negocio, modelos empresariales, asociaciones, nuevas formas de establecer colaboraciones entre la administración y entidades de la sociedad civil. Ahí hay también un gran campo por recorrer. Y una tercera dimensión sería la reconfiguración de las actitudes. Y aquí yo creo que tenemos otra pequeña caja negra, ¿no?
Me refiero, en muchos procesos de innovación social vemos que hay un cambio en la manera en la que se comportan y piensan las personas que participan de estas iniciativas. Y eso lo llamamos reconfiguración de las actitudes, que incluiría nuevas motivaciones, por las razones por las que hacemos o participamos en una iniciativa, nuevos o reconfiguraciones en los valores, o atributos que asociamos a objetos o personas, o incluso en nuestras creencias, sobre lo que es bueno o malo en la sociedad. Y obviamente esto no se limita al territorio o a la comunidad rural específica, sino que además gran parte del potencial reside en que esas reconfiguraciones se producen dentro y fuera de los territorios, dentro y fuera de los territorios. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con innovaciones sociales de carácter rural urbano, pues por ejemplo ahí hay un potencial enorme que trabajar. En definitiva, si pensamos un poco acerca de estos conceptos que acabo de compartir sobre la innovación social, podríamos decir o concluir de alguna manera que la innovación social es una innovación de proceso y no siempre vamos a poder anticipar, prever, ni siquiera conducir todos los efectos que va a generar. No es tampoco es un fenómeno aislado, no, la innovación social no es una cosa que ocurre de forma aislada a otras iniciativas, son normalmente, es un fenómeno que se produce en el marco de iniciativas más amplias, de procesos de desarrollo más amplios. Por eso veo más conveniente usar la idea de iniciativas socialmente innovadoras, procesos socialmente innovadores, yo creo que es más acertado. Y puede ser en ámbitos tan diferentes como culturales, económicos, ambientales, institucionales. Destaca por su carácter intangible, aunque pueden haber resultados también tangibles, claro que sí. Y esto es interesante, yo creo que no es neutral. La innovación social no es una idea neutra. Normalmente refleja, o los actores que participan en esas iniciativas tienen una visión más o menos clara de cómo debería funcionar su sociedad, su territorio, de cómo deberían satisfacerse esas necesidades existentes en su comunidad. Por tanto, algunos defienden la innovación social como una cuestión normativa. Pues en muchos casos es así. Y también cuidado porque muchas veces leemos o se emplea la idea de innovación social para prácticas o casos que no son realmente muy innovadores. Eh, la innovación social no es un cambio. Un cambio es un cambio. Un cambio es cuando vamos de A a B, sabemos dónde estamos y sabemos dónde vamos, y lo que queremos. La innovación es algo ligeramente diferente. La innovación es incertidumbre y por tanto es riesgo. Empezamos un proceso y no necesariamente sabemos qué efectos va a generar, cuál va a ser el desenlace de ese proceso. Por tanto, incertidumbre, riesgo y claro que sí, si es una innovación que afecta a las relaciones sociales, también implica conflicto, implica tensiones, especialmente en aquellas innovaciones sociales de carácter más radical que, por ejemplo, se cuestionan estructuras o relaciones de poder básicas de un territorio. Por ejemplo, la propiedad de la tierra. Ahí normalmente aparecen conflictos y es una variable, una dimensión natural de este tipo de innovaciones. Finalmente, sin ánimo de frustrar la aspiración de nadie, yo creo que muchas veces se habla de la necesidad de replicar a otros territorios, ampliar a otros ámbitos las innovaciones sociales. Esto no es imposible, en algunos casos es probable, pero creo que es muy complejo, muy complicado replicar y ampliar las innovaciones sociales porque son procesos muy específicos a un contexto espaciotemporal, es decir, se emergen en una coyuntura temporal y en un territorio específico y no siempre son replicables. Es muy difícil. Ahora bien, esto no significa que no podamos aprender de esos casos. Lo que decía la representante de la comisión, sacar unas lessons, ¿no? Unos aprendizajes de cómo ha funcionado, cómo se han activado y cómo se han desarrollado innovaciones o procesos de innovación social en otros territorios.
Pues con ese deseo hemos investigado muchos casos de innovación social en zonas rurales del sur de España, de las Islas Baleares, del norte de Escocia, de Inglaterra. Y a partir de todos esos casos prácticos de procesos de innovación social, a los que si les interesa en la discusión, pues puedo presentar o compartir algún detalle de algún caso particular. Pero a partir de todos esos casos o esa experiencia más empírica, hemos tratado de sintetizar algunos factores que creemos que son clave, que creo que son clave en la activación y el desarrollo de procesos de innovación social en áreas rurales. Y me referiré a algunos de ellos, o al menos algunos de los que son o suelen ser muy discutidos, ¿no? En la literatura sobre innovación social. El primero de ellos es la cuestión de las necesidades y oportunidades del territorio. Es verdad que la mayoría de estos procesos de innovación social se activan, empiezan, porque existe un contexto de crisis, una urgencia, una necesidad urgente, un problema. Y es verdad, muchos se activan en un contexto de este tipo. Pero al mismo tiempo también es verdad que la mayoría de los procesos o iniciativas que ya no digo exitosos, pero que consiguen mantenerse o ser sostenibles en el tiempo, son aquellos que saben o consiguen construir sobre oportunidades del territorio, capitalizar sobre oportunidades del territorio, es decir, descubrir nuevos recursos y oportunidades del territorio o aspiraciones de su comunidad rural y tratar de seguir ese proceso de innovación en las relaciones sociales sobre ese tipo de oportunidades. En segundo lugar, eh, hay otra cuestión que tiene que ver sobre el papel del sector público y la sociedad civil. Y se suele definir, como decía antes, la innovación social como un proceso protagonizado desde la sociedad civil. Pero esto no significa necesariamente que el sector público tenga, o sea, un mero observador o esté relegado a un segundo plano. El sector público puede participar principalmente como un promotor, implementando algunas de las tareas de estos procesos de innovación, especialmente como facilitador, y ahora me referiré a lo que significa esa idea de facilitación. E incluso en algunos casos vemos que el sector público puede ser innovador. Ahora bien, esto se limita sobre todo a contextos donde la administración local, los ayuntamientos rurales, por ejemplo, son muy cercanos a la sociedad, tienen mucho presupuesto y competencias. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en algunos gobiernos insulares, que tienen una naturaleza diferente, especial. Incluso el gobierno a nivel nacional tiene capacidad para promover la innovación social. Por ejemplo, en el caso de Escocia, hemos trabajado ahí un tiempo algunos procesos de innovación social y el gobierno escocés, a través de un nuevo marco legal, que es una reforma agraria, nos dice que las comunidades rurales organizadas y con un proyecto pueden solicitar acceder a la propiedad y gestión de, por ejemplo, un bosque o tierras, ¿no? Parcelas de tierra. Y en las últimas reformas decía, incluso si el gran propietario de ese bosque no quiere o no acepta esa adquisición, se les da la capacidad a las comunidades rurales a que accedan, porque es un activo que tiene valor o es muy importante para el desarrollo de esa zona. ¿Qué significa esto? Esto significa que desde la escala nacional el gobierno lo que ha permitido es, a través de un marco legal, legitimar procesos de innovación social desde abajo, desde las zonas rurales. Legitimar procesos de creatividad social en las zonas rurales iniciados por la sociedad civil, pero legitimados por ese marco legal a escala nacional, ¿no? De hecho, muchos procesos que se inician desde la sociedad civil, en última instancia, lo que pretenden es una llamada o un reclamo a que el sector público se involucre, no necesariamente como protagonista, pero que apoye algunos aspectos de esos procesos de innovación social. Como les decía también, el sector público tiene un papel fundamental en la facilitación de esos procesos y especialmente en la innovación social. Los actores que tienen un rol facilitador son fundamentales. Me refiero a me refiero a facilitación como la generación de las condiciones para esa reconfiguración de las relaciones sociales. Es decir, pues la generación de espacios donde diferentes puedan interactuar, diferentes generaciones, por ejemplo. Personas que se dediquen a difundir las ventajas de ese proceso de innovación o personas que también piensen
mecanismos para la gobernanza de esas redes plurales y la gestión, por ejemplo, de los conflictos. Eso es facilitación y eso es fundamental. Normalmente se hace desde sectores técnicos del sector público o de entidades de la economía social, pero yo creo que ahí hay un trabajo muy importante también en las áreas rurales, junto, por ejemplo, a los grupos de acción local líder. En cuarto lugar, me gustaría destacar el papel de la economía social, que por su naturaleza es un promotor y un protagonista de iniciativas socialmente innovadoras, pero además también es resultado. Vemos que muchos procesos de innovación social generan, como consecuencia de sus acciones, nuevas entidades de la economía social, lo cual no es casualidad, sino porque se explica por esa naturaleza participativa, democrática, de las entidades de la economía social, ya sean de mercado o de no mercado, cooperativas, asociaciones, que son fórmulas, digamos, idóneas para albergar esas redes tan plurales y tan híbridas que son las que se suelen formar en los procesos de innovación social. Por tanto, apoyar la economía social en zonas rurales yo creo que es fundamental para la innovación social. En quinto lugar, me gustaría comentar la cuestión del liderazgo. Lo ha nombrado, creo, la consellera en su discurso. Necesitamos nuevos liderazgos rurales, claro que sí. Individuales, siempre que estén legitimados y abiertos a la participación de otros actores, pero sobre todo liderazgos colectivos. Y con esto no me refiero a la holística inclusión de todos los participantes de una iniciativa, me refiero a una buena representación de todos los intereses, que forman parte de esas iniciativas. Pero aún más, yo creo que es importante trabajar los liderazgos o ver los liderazgos colectivos como liderazgos relacionales. Los liderazgos relacionales son aquellos que se definen por tener varias personas en sectores diferentes y a escalas diferentes trabajando en la misma dirección. Es decir, alguien en una entidad local, en un área rural, en un pueblo, alguien a nivel comarcal, en una ONG o en una administración, alguien en un observatorio de un departamento regional y que estas personas estén conectadas, tengan una relación y estén alienadas, eh, trabajando en la misma dirección en torno a una iniciativa concreta en una zona rural, ¿no? Eso es un liderazgo relacional. Por último, es obvio que muchas de estas cuestiones pues, no serían igualmente posible en todas las zonas rurales. Se necesita un mínimo, unas condiciones mínimas de capital territorial o llámenle como quieran, de necesidades, unas condiciones mínimas de capital humano, de liderazgos, de capital social, de recursos financieros. Por tanto, ahí reside o ahí está otra área de trabajo especialmente desde las administraciones públicas, para construir las condiciones previas necesarias en las zonas rurales para que puedan iniciar y apoyar este tipo de procesos, pues, trabajando las habilidades de algunos actores, con la formación, con las redes, con la financiación, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí de nuevo la idea de facilitación es fundamental. Finalmente, para concluir mi intervención y no alargarme mucho más, quería, a partir de esta mirada de innovación social que acabo de compartir, pensar sobre la cuestión intergeneracional en zonas rurales. Y ya les anticipo que es una cuestión poco explorada en la literatura o en la academia, es decir, la relación entre innovación social, intergeneracionalidad y desarrollo rural no está aún suficientemente estudiada y explorada, por tanto, ha sido un reto, un reto pensar sobre esto, es un reto pensar sobre esto. Pero es un reto apasionante, ¿no? Y yo espero que, bueno, pues las ideas que les estoy compartiendo les sirvan también para seguir trabajando en esta dirección. La innovación social y la intergeneracionalidad yo creo que tienen un denominador común y es que son enfoques basados en las relaciones sociales para promover el desarrollo local o el desarrollo comunitario de las zonas rurales. ¿eh? Eh, yo creo que como sociedad, durante las últimas décadas, hemos priorizado demasiado la innovación tecnológica, la innovación técnica, la innovación incluso empresarial para resolver nuestras necesidades. Y hemos olvidado o dejado en un segundo lugar todo lo que tiene que ver con innovaciones en las formas de vida, en cómo nos relacionamos, en cómo nos relacionamos entre generaciones
eh, en innovaciones en las estructuras sociales, en cómo se relacionan los humanos con la naturaleza y muchas otras cuestiones, ¿no? Pero yo creo que esto ha quedado en un segundo lugar y es precisamente lo que pone en el centro tanto el enfoque de la innovación social como la intergeneracionalidad. En zonas rurales, esto, por ejemplo, implicaría no fijarse tanto, fijarse menos en el crecimiento demográfico de las zonas rurales, que no siempre es sinónimo de cohesión social, y por el contrario, o complementariamente, priorizar todo lo que tiene que ver con la calidad, diversidad y apertura de las relaciones sociales de las personas que viven en esas zonas, tanto dentro del territorio como decía, hacia afuera, ¿no? Porque al final son esas relaciones las que sostienen la vida colectiva, ¿no? Y también la cohesión entre generaciones. Y en última instancia, esta mayor calidad, diversidad y apertura de relaciones sociales son lo que pueden promover nuevas capacidades de desarrollo y creatividad de las comunidades rurales, fundamentales para encontrar nuevas fórmulas y nuevas formas de resolver nuestros retos y nuestras necesidades. Por tanto, podríamos pensar las prácticas intergeneracionales como una forma particular de innovación social, especialmente aquellas que son innovadoras. No todas las prácticas intergeneracionales tienen por qué ser innovadoras, ¿eh? Ya existen muchas prácticas intergeneracionales en zonas rurales y de hecho creo que gran parte de la intervención pública debería consistir en apoyar, reforzar o evitar que se debiliten esas prácticas intergeneracionales que ya existen en muchas zonas rurales. Pero obviamente gran parte del trabajo también está en tratar de buscar y fomentar nuevas formas, nuevas prácticas intergeneracionales que también deriven en nuevas relaciones intergeneracionales. Por tanto, podríamos hablar de innovación social intergeneracional o prácticas intergeneracionales socialmente innovadoras. Al mismo tiempo, fomentar nuevas relaciones intergeneracionales es también una fuente de innovación social en otros ámbitos, ¿eh? Es decir, puede transformar, reconfigurar las relaciones sociales de un territorio en otros ámbitos, más allá de la cuestión intergeneracional, lo cual de nuevo es fundamental para hacer frente a otros retos y necesidades que tenemos en las sociedades rurales. Y ahí yo creo que nos puede servir esta idea o esta triple dimensión que les presentaba antes, pero si la pensamos en clave intergeneracional. Por, por ejemplo, las prácticas intergeneracionales socialmente innovadoras podrían ser aquellas que incorporan nuevas redes intergeneracionales, es decir, iniciativas donde se incluyen nuevos actores de diferentes generaciones o actores que ya interactuaban antes, pero que adoptan roles diferentes en relación a su posición generacional. Esto es interesante. También nuevos mecanismos de gobernanza mecanismos intergeneracionales en empresas, en asociaciones, en la administración, en los grupos de acción local líder. Recientemente, hace el mes pasado, creo que el Comité de las Regiones sacaba un comunicado y, entre otras cuestiones, decía que es necesario apoyar la intergeneracionalidad dentro de las juntas directivas o órganos de poder de los grupos de acción local líder. Por tanto, ahí tenemos mucho trabajo que hacer también. Y finalmente, nuevas actitudes hacia la intergeneracionalidad. Y esto a veces, a esto no le prestamos tanta atención muchas veces. Es decir, qué motivaciones tiene la población para relacionarse con otras generaciones, qué valores le atribuyen a las propias relaciones intergeneracionales. Y también las creencias sobre lo bueno, las bondades de que exista esta cohesión intergeneracional. Esto también hay que trabajarlo, ¿no? Y es complejo, pero yo creo que es vital, ¿no? Y a veces podemos tomar estos valores o estas creencias también de otros contextos, de otras sociedades, de otras culturas, ¿no? Donde sí que existe quizás mayor cohesión intergeneracional. En ese sentido, yo creo que la mayoría de los factores que les he compartido antes sobre innovación social son útiles aquí. Todo el papel de la colaboración público-comunitaria es útil para las innovaciones sociales intergeneracionales, la facilitación, el protagonismo de la economía social o los liderazgos colectivos y los liderazgos relacionales. Ahora bien, yo creo que hay que ir con cuidado porque muchas veces se tiende también en el ámbito intergeneracional a adaptar, a replicar o aplicar algunas prácticas que provienen de ámbitos urbanos,
Con esto no quiero decir que las relaciones intergeneracionales en zonas rurales sean radicalmente distintas a las urbanas, no. Pero los espacios rurales nos dan muchas veces unas oportunidades diferentes para pensar prácticas intergeneracionales, zonas de contacto, ámbitos o áreas para la intergeneracionalidad que no siempre nos dan las zonas urbanas. Y pienso, por ejemplo, en algunos colegas que tengo que son profesores en algún municipio rural y nos dicen, es que en el bar del pueblo hay intergeneracionalidad que no hay en un bar de una ciudad, porque en una mesa tenemos los profesores y en la mesa de al lado están los jóvenes tomando una Coca-Cola. Y ahí hay una oportunidad para la intergeneracionalidad muy simple que no existe siempre en las zonas urbanas, ¿no? Pues es un ejemplo muy sencillo, pero que nos tiene que abrir un poco la mente para pensar en las oportunidades específicas para las prácticas intergeneracionales que nos otorgan las zonas rurales. En este sentido, si pensamos el vínculo entre intergeneracionalidad y otros retos demográficos como el envejecimiento y la longevidad, que obviamente hay un vínculo muy importante, las zonas rurales no son un contexto más donde fomentar estas prácticas. Son el contexto por excelencia, donde estas cuestiones demográficas, el envejecimiento, la longevidad, la intergeneracionalidad, muchas veces se presentan de forma más intensa. Por tanto, podríamos pensar que las comunidades rurales son laboratorios en el buen sentido de la palabra. Y ahí, por ejemplo, se me ocurren muchos ámbitos donde se podría trabajar las prácticas intergeneracionales, como la educación rural, que ya es en gran medida muchas veces tiene un componente de intergeneracionalidad, el patrimonio cultural, la vivienda, los cuidados, los comedores colectivos, la movilidad, la digitalización, las artes y la cultura, el deporte, los espacios comunitarios, la agricultura, la agroecología, el emprendimiento intergeneracional, la participación política, pero más que áreas aisladas, yo creo que el mayor potencial está en trabajar la intergeneracionalidad desde procesos de innovación social más amplios, transversales, conectados, integrales, es decir, como un ámbito más de trabajo en procesos de innovación y transformación de las zonas rurales. Y ahí, a modo de ejemplo, quizá ya lo conocen, quería compartir el trabajo, por ejemplo, que se hizo o se está haciendo en algunas zonas rurales de Asturias con el proyecto Aldea Cero, donde las comunidades intergeneracionales se pensaban junto a otras transformaciones en el ámbito agroecológico, energético o del sistema productivo local o de empresas locales. Más recientemente, por ejemplo, en las zonas rurales de Burgos están trabajando el tema de las escuelas, la escuela de los pueblos, que lo que pretende es, por ejemplo, aquí combinan un centro sociocultural, un centro de día, comedor colectivo, escuela infantil y centro de transformación agroalimentaria. De nuevo, aquí ven que la intergeneracionalidad está presente como una dimensión transversal o conectada a otras transformaciones e innovaciones que toman lugar o deberían tomar lugar en las zonas rurales, ¿no? Pues bueno, hasta aquí era un poco todas las ideas que quería compartir con vosotros y vosotras. Por tanto, a partir de ahora estoy abierto a cualquier cuestión, pregunta o ejemplo que queráis que explique o comente. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. Creo que todas estas cuestiones nos vendrán muy bien para la reflexión y para ver hacia dónde queremos avanzar. Como en la ponencia anterior, vamos a abrir el turno de preguntas. No sé si en este caso alguien se anima a hacer alguna pregunta, algún comentario. Bien, sí que tenemos alguna pregunta. Más que pregunta... Micrófono. Hola, buenos días. Más que pregunta es una reflexión que yo creo que la compartirás porque toda tu exposición va un poco en esa línea, ¿no? Pero bueno, yo creo que la innovación social es una palabra, no un concepto, que a las instituciones públicas les gusta mucho como palabra, pero que no llegan a entender, yo creo, no llegan a entender o a asumir la incertidumbre y el riesgo que conlleva el comenzar un proceso de innovación social y que se invierte mucho dinero, porque se invierte, y es verdad, pero no de una manera continuada. Se hace un experimento
y no perdura, entonces los resultados no son posibles. O sea, al ser algo, esa visión a largo plazo que tú comentabas, yo creo que no se tiene. Y es una pena, porque si fueran más continuados en el tiempo, tendríamos resultados más visibles y lo lograríamos, ¿no? Y luego lo que comentas del medio rural, que es un espacio de oportunidad para hacer laboratorios, a veces también se convierten en experimentos puntuales y quemamos a la gente con esos experimentos y esos laboratorios a los que no damos continuidad. Y yo creo que ese es uno de los problemas que ahora mismo, o al menos yo he sentido en alguna ocasión, ¿no? Sin más, era solamente este comentario. Gracias. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con el comentario que hacía la compañera. Estos, como decía antes, los procesos de innovación social son procesos largos. Es muy difícil conseguir unos efectos determinados en el corto plazo. Casi imposible. Por poner un ejemplo relacionado con la despoblación, fijaros los horizontes o los plazos con los que trabaja la Unión Europea y con los que trabaja, por ejemplo, el Ministerio. La Unión Europea, con la visión a largo plazo, está pensando en las zonas rurales en 20 años, porque empezó sobre 2020-2021 y el horizonte era qué queremos para nuestras zonas rurales europeas en 2040. El plazo de las estrategias del Ministerio con el plan 130 medidas y tal son de 5 años. De hecho, ahora, hace unas semanas, se abrió, no sé si, supongo que llegará información, sobre un nuevo plazo de consulta pública para la nueva estrategia del reto demográfico en España y el horizonte era 2030. Y ahora estamos en la consulta pública en 2025, que se iniciará en 2026. Es decir, los plazos son muy cortos. Como decía, estos procesos son muy largos. Los retos a los que hacemos frente en zonas rurales también son retos que se han producido de forma, como decía antes, como consecuencia de transformaciones a lo largo del tiempo. Y yo creo que como decía la compañera, puede generar mucha frustración el hecho de que estas iniciativas, estos proyectos, no tengan un horizonte a largo plazo. Eso es fundamental, ¿no? Yo creo que ahí hay una cuestión que hay que trabajar. También yo creo que de alguna manera ya muy paralela, esto está ligado también a la falta de cultura de evaluación de las políticas públicas en España, porque entonces nos daríamos cuenta que si el objetivo es revertir la despoblación en el reto, en una estrategia concreta, si evaluamos la estrategia a los 4 años, pues obviamente veremos que en la mayoría de los territorios, quizá no en todos, pues no hemos alcanzado ese objetivo. Pero bueno, ahí está otra cuestión pendiente, ¿no? en el Estado español. Beste galderarik, bai? Badaukagu, tenemos otra pregunta en sala o comentario. Hola, muchas gracias. Me ha encantado tu exposición, Néstor. Bueno, totalmente de acuerdo con Esther, con la aportación que ha hecho. Y yo quería plantearte, que es cierto, me gusta lo de las oportunidades que da el medio rural. Y a veces pasa eso, que se hacen proyectos, se hacen cosas y ya está, es puntual y no se mantienen. Y yo, la parte que has dicho de esa actitud con la que trabajar, me parece que es utilizando todos esos recursos, todas esas capacidades que están dentro del pueblo, ¿vale? De todos esos recursos humanos y trabajar esa actitud de que esa solidaridad, esas relaciones intergeneracionales, las bondades que pueden aportar a todos. Y ya a nivel, como no sé qué te parece, yo creo que sí, porque me ha parecido entender que querías que fuera transversal y que los proyectos deberían tenerse en cuenta, ese enfoque, esa mirada. El que todos los proyectos, o sea, las instituciones públicas, de alguna forma, fuera un criterio a que todos los proyectos que se subvencionan tendrían que llevar ese enfoque y esa mirada de trabajar desde la base esa convivencia solidaria intergeneracional, porque creo que es la base para que luego puedan surgir todas esas otras oportunidades que den los frutos para ese desarrollo y esa cohesión social.
Sí, muchas gracias por el comentario. Bueno, evidentemente, como decía antes, yo creo que la cuestión de las actitudes ahí es muy complejo, ¿no? Y ahí es donde quizá menos sabemos cómo intervenir, ¿eh? Sabemos montar una iniciativa y juntar gente diferente, podemos crear una nueva entidad, un nuevo grupo, pero el cómo tocar la variable actitud, ahí tenemos, como decía, una caja negra que no sabemos muy bien cómo funciona. Eh, Evidentemente, la transversalidad, yo me refería que, claro, la intergeneracionalidad o las relaciones intergeneracionales son fundamentales en las zonas rurales y el potencial está cuando las unimos a otros proyectos o a otros objetivos y trabajamos de esa forma integral. ¿Quiere decir esto que siempre, siempre, siempre todos los proyectos deben ser transversales? Bueno, no todos necesariamente, pero el potencial, el que refleja realmente que hay una estrategia, una visión del territorio, es cuando conseguimos pensar lo intergeneracional unido a otras cuestiones, como la transformación del sistema económico, con las cuestiones de género, las cuestiones con la inmigración, por ejemplo, las relaciones con los nuevos pobladores y los migrantes, raciales, culturales. Es decir, hay muchas cuestiones, no solo lo intergeneracional, yo creo que lo intergeneracional es clave, pero se une a otras cuestiones que son clave en las zonas rurales, ¿eh? Por eso hablaba de esa transversalidad, porque muchas veces cogemos ahora lo intergeneracional y esto es lo que nos interesa durante los 3 4 años y olvidamos el resto. Luego en 3 años cogemos la cuestión de las relaciones de género y olvidamos lo intergeneracional. Y como decías antes, la compañera que era Esther antes, pues dejamos de apoyar tanto los proyectos del periodo anterior y nos centramos en otra cosa. Eh, yo creo que hay que construir esa visión más integral, más completa, ¿no? Y de nuevo ahí la Comisión eh, nos da alguna lección. Tampoco voy a decir que la Comisión es maravillosa, ¿no? Pero nos da alguna lección porque la visión a largo plazo no es una nueva política, no es un nuevo departamento, es una estrategia a largo plazo que integra como 14 departamentos de la Comisión Europea. Y lo que dice es, esta es la visión y todo lo que se haga desde la Comisión Europea que tenga que ver con las zonas rurales tiene que tener en cuenta lo que dice esta visión a largo plazo, esta estrategia. Bueno, es una manera de abordarlo. Gracias. Beste galdera edo komentariorik? ¿Algún otro comentario? No, parece ser que ya se han aclarado todas las dudas. Así que muchísimas gracias, Néstor, y hasta la próxima.